Peñarol le ganó a Deportivo Maldonado en el campeón del siglo en la noche de ayer por la tercera fecha de este torneo de apertura por 2-1. Le remontó el partido porque de hecho arrancamos perdiendo y con goles de Matías Arezo, cuando no, y de Leo Fernández le ganó el partido a los fernandinos que plantearon muy bien el partido y Peñarol realmente la tuvo muy difícil. Desde lo anímico, importante victoria. Desde lo futbolístico, preocupa muchísimo el nivel del equipo. Vamos a hablar de dos partidos completamente distintos. El primer tiempo, donde realmente Peñarol fue una lágrima, fue penoso, fue sobrepasado completamente desde lo anímico, desde lo físico y desde lo futbolístico por el equipo de Deportivo Maldonado, que fue absolutamente más que Peñarol. Lo de ayer en el primer tiempo de Peñarol fue absolutamente preocupante. Desidia, falta de intensidad. El equipo no tenía circuitos de juego, las individualidades muy bajas, a no ser Matías Douglas Arezo, el único jugador de Peñarol que la quiso siempre, que la buscó siempre, pero que no le llegaba nunca. Es imposible que entre en juego el 9 cuando no juegan bien por afuera, cuando no desdoblan los laterales, cuando desde el medio campo no le generan pelotas para que el 9 pueda generar peligro. Aún así, bajaba, interactuaba, intentaba presionar alto, ser el único que intentaba algo en un panorama absolutamente negativo, porque la idea futbolística del equipo de Deportivo Maldonado fue muy buena. Además de tener la pelota, de sacársela completamente, se la escondió a Peñarol, tenían muy buenos circuitos de juego, tocaban muy bien por afuera y además concretaban las situaciones que tenían. Recordemos que a Deportivo Maldonado le anularon un gol previo a anotar su gol e inclusive tuvo alguna situación en la que pudo poner el 2-0 y ahí vaya que la cosa se podía poner muy difícil. Creo que Aguirre generó inclusive parte de este levante anímico del equipo con una tajada brutal que pudo haber sido la caída, ya lo decía, el 2-0 para Deportivo Maldonado y ahí la cosa se podía poner realmente difícil. En el primer tiempo, en líneas generales, muy malo el equipo y si arrancamos a hablar jugador a jugador, yo creo que se salvan muy pocos de la desidia general del equipo. Preocupante el nivel de juego de Peñarol que viene involucionando. O sea, lo que vimos en aquel primer tiempo contra Montevideo City Torque en el primer partido de este torneo apertura, poco a poco se va esfumando. Parece que fue un sueño simplemente, porque este equipo es más parecido al de la apertura del 2025, cuando comenzamos perdiendo cantidad de puntos, cuando el equipo no jugaba nada, cuando cualquiera venía y se animaba en el campeón del siglo, que a ese primer tiempo contra Montevideo City Torque, que hay clausura en gran parte del campeonato del año pasado, que y mucho menos que al del 2024. O sea, preocupa tremendamente el nivel del equipo. Y no importan los actores, no importan los jugadores que entren, porque ayer, por ejemplo, volvió Nahuel Herrera a la saga para jugar junto a Ferreira, volvió Diego Laxalt, y el equipo involucionó. El equipo parece que no se conecta, que no anda. No me gustaron los extremos ayer. Tony y Angulo completamente imprecisos, no infirieron en la ofensiva de Peñarol, no generaron peligro, no presionaron constantemente para generar supremacía en los puestos de ataque, no generaban para el 9. No, sinceramente ayer el partido de Tony y de Angulo fue malo. Es más, el ingreso de Umpierres le dio claridad a Peñarol. Yo creo que Leandro Umpierres debe volver a ser titular en el equipo de Diego Aguirre. Ni que hablar nuevamente de Jesús Trindade, ya no sé hasta qué punto decirlo, hasta cuándo lo va a bancar el técnico, inclusive la osadía de darle la cinta de capitán, cuando está más que claro que el capitán de este equipo, por lo que genera, por lo que transmite, por la conexión con la hinchada, es Matías Arezo. Y hablemos justamente del 9 de Peñarol, porque no solamente fue el que más buscó, el que más quiso aún en los momentos más difíciles del partido para el equipo aurinegro, sino que también convierte un golazo espectacular con un remate de afuera del área, quemándole las manos. O sea, no la encontró nunca el golero, porque fue muy fuerte, realmente muy bien colocada la pelota. Y Matías Arezo termina concretando ese descuento que le da la capacidad a Peñarol de venírsele arriba a un equipo de Deportivo Maldonado, que se quedó sin ideas y además se quedó sin físico, sin piernas. Y esto también colaboró para con esa arremetida de Peñarol, para con esa remontada del equipo, que termina justamente de concretarse con un gol de Leo Fernández. Bienvenido sea este gol de Leo Fernández, un golazo aparte, cómo hace la pelota dentro del área para meterse en el segundo palo. Por otra parte, qué bueno que haya hecho este gol, en función de que vuelva a recuperar confianza, de que vuelva a encontrarse con su mejor versión. Porque el partido hasta ese momento de Leo Fernández era muy malo. El primer tiempo del 10 fue el que hemos visto en este último tiempo, sin interferir en lo absoluto, sin generar,
sin conectarse con sus compañeros, malhumorado. Este gol ojalá que sea en la previa del clásico el motivo para despegar y para reencontrarse consigo mismo en su mejor versión. La victoria fue importante desde lo anímico, obviamente desde los puntos, porque no se podía dejar unidades previo al clásico y obviamente para tener a punto, a tiro, a un solo punto, valga la redundancia, a Nacional, que en la tarde-noche del sábado le ganó a Progreso con ayuda arbitral, valga la redundancia decirlo, y no solamente lo decimos nosotros, sino que ahora resulta que se van uniendo cada vez más equipos a esto que sucede, que es la ayuda sistemática del equipo de enfrente. Ahora, dicho esto, lo de ayer fue simplemente la victoria y la individualidad de Matías Arezzo como el mejor del equipo, pero por destrozo. El equipo de Peñarol debe mejorar y debe mejorar muchísimo. Llegó el Indio Fernández y yo creo que ya debe calzarse la camiseta e ingresar al medio de la cancha para jugar y compartirla con Remedi. No se banca más un medio de la cancha Trindade Remedi, porque no funciona, porque no tiene intensidad, porque no generan, porque no hay traslados correctos. Yo no sé hasta qué punto va a sostener a Toñi y a Angulo, porque realmente no han dado el salto de calidad que esperaba Peñarol. En estos dos partidos últimos, los jugadores se han perdido dentro de la insignificancia del partido, o sea, han quedado completamente disimulados por el aspecto negativo general y el contexto negativo del equipo y no han logrado generar diferencias. O sea, claramente no son los extremos que Peñarol precisaba y buscaba clase A. Ojalá me tapen la boca y vuelvan mañana a hacer esos que Peñarol fue a buscar. Pero sinceramente lo digo, en este nivel y para lo que vimos ya en estos dos partidos de Angulo, yo prefiero un Pierres toda la vida de titular. La vuelta de Washington Aguirre fue buena, como se esperaba. Un golero que tiene mucho carácter, que además conoce y sabe soportar la presión del arco de Peñarol y que lo hizo de buena manera. Inclusive, lo decía hace un ratito, la tajada que tuvo, creo, para con Noble, el 10 de Deportivo Maldonado, cuando ya el equipo iba perdiendo 1-0, fue muy buena, porque logró que el equipo levantara desde lo anímico. Ese gol podría haber sido un golpe duro. Victoria de Peñarol interesante, importante desde acá, desde lo anímico, porque remontar siempre es importante, y mucho más en tu cancha. Peñarol no pierde y eso es importante en el campeón del siglo. Prepara el clásico con una semana tranquila porque consiguió los 3 puntos y va a tener que mejorar y evolucionar muchísimo este equipo para enfrentar a Nacional en el Parque Central el próximo domingo. O sea, la victoria no puede tapar los aspectos preocupantes desde el nivel de juego de este equipo de Diego Aguirre.